A ver, pensemos, ¿quién se compró como una puta yéndose a vivir con otro tipo estando casado? Nuestro invitado de esta noche es, como tantos de nosotros, hijo de la inmigración. Madre española y papá italiano que le inculcaron la importancia del estudio. Así fue como empezó a estudiar ingeniería, hasta que el destino y la pasión se cruzaron en el medio. Vio una actuación del italiano Vittorio Gassman y sintió que ese era su camino. Cambió la universidad por el Conservatorio de Arte Dramático, el primer escalón que lo llevó a convertirse en uno de los grandes actores argentinos. Además del trabajo artístico en sí, siempre se preocupó por los derechos de los actores y actrices, y así fue elegido para presidir la SAGAI, Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Esta noche, en el Café de Telefe Noticias, el placer de recibir al gran Jorge Marrale. Hola Jorge, ¿cómo te va? Jorge? Bienvenido. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Sabemos que sos muy buen ajedrecista. ¿En qué momento practicás? ¿Por qué? A ver. No, porque se me ocurre, por ejemplo, que un buen momento es después de la cena, con un cafecito, algo así. ¿Me equivoco? ¿Para jugar? ¿Para jugar ajedrez? Sí, exacto. Sí, podría ser. No te digo en estos momentos porque, bueno, estoy como muy compenetrado con todo lo que está pasando con María Marta, el crimen del country, y la verdad que muy contento también, muy contento porque es un producto muy acorde a los tiempos que corren y claro. Me parece que también, bueno, en un momento muy particular de la justicia. Hablo por el caso que se está abriendo, que abrió en realidad la semana pasada, ¿no? Sí, claro que sí. Jorge, justamente vos interpretás ahí a Carlos Carrascosa en la ficción de la historia de María Marta García Belsunce. ¿Tiene un condimento especial para vos como actor el hecho de, por ejemplo, que tu trabajo sea visto por el propio hombre a quien estás encarnando y por una sociedad que ha visto en términos reales el desarrollo de la historia, del juicio y demás? Es decir, estás actuando a alguien que todos lo tenemos como contemporáneo, ¿no? Claro, bueno, esa es una de las claves, digamos, también como para, sobre todo cuando está vivo el personaje que a uno le toca interpretar, eso hace que en verdad sea bastante más, no sé si delicada es la palabra, pero sí con más detalle algunas cosas. En el caso de Carlos Carrascosa, por lo menos lo que me pareció a mí, me circunscribí realmente mucho al texto que teníamos que hacer. Ajá. Más allá de haber vivido yo contemporáneamente lo que había pasado en el 2002, en octubre del 2002, traté de correrme de esa realidad porque no me servía. Y era, lo tengo que decir con mucha sinceridad, era un ida y vuelta y no una forma muy, ¿cómo te puedo decir?, muy verídica o veraz como para que uno la siguiera. Con lo cual me ajusté muchísimo al texto y coordinamos con Daniela Goggi, la directora, por dónde íbamos a transitar. Así es que, bueno, la verdad que sí, trabajé con mucha concentración y tratando de descubrir un poco mi Carrascosa dentro de lo que era el guión. Es decir, que descartamos entonces que hayas tomado contacto con Carlos Carrascosa antes de estudiar y de investigar el papel. No tomé contacto con Carlos Carrascosa, no, pero es muy probable que lo haga a la brevedad, ya más o menos me parece que ahí, sí. Ajá. Creo que va a haber un encuentro bastante cerca. Bueno, están ficcionando una historia real, ¿no?, de uno de los tantos, y esto ya no como actor, sino como argentino, casos impunes que hay en la Argentina. Juicios, historias que tienen que ver con un hecho como este, o hechos más graves, como han sido los atentados que ha sufrido la Argentina, episodios serios donde realmente es como que forma parte está como naturalizada la impunidad en la Argentina, ¿no?, con procesos judiciales que no han terminado, que no han llegado a la verdad. Sí, eso es lo dramático, ¿no? Porque si uno mira un poco el derroteo de toda esta causa, uno ve que hay una sucesión de errores
de errores desde el comienzo. Claro. Y lamentablemente te diría que los más marcados y los que más peso han tenido son los errores de la justicia, ¿no? Porque en definitiva enclaustraron durante 7 años a una persona inocente. Con lo cual, digamos, sí, es para pensar un poco todo este tema de cuando pasa demasiado tiempo sin una resolución, ya uno empieza como a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Porque hay que mirar esto, ¿no? Y a mí me valió un poco pensarlo para poder concretarlo, ¿no? Sobre todo el periodo de la serie en donde yo estoy en la cárcel. Ese es un momento bastante complicado, ¿no? Porque uno, digamos, se tiene que hacer la posición del lugar de alguien que está dentro considerándose, sintiéndose inocente, no pudiendo responder digamos, a los requerimientos de la justicia como para tener un juicio abierto otra vez y comerse, si me permiten la expresión, 7 años adentro, ¿no? Sin tener esa posibilidad. Eso realmente sí es muy, muy complejo y te diría que es insoportable. No es el primer caso. Uno han mirado mucho cine de los Estados Unidos, por ejemplo, y hay muchos casos. Sí. Y la verdad que sí, es muy preocupante eso, es muy, pero muy preocupante. Jorge, ¿estás ya trabajando en algún otro proyecto o simplemente disfrutando lo que te está pasando con esta serie en particular, ¿no? Porque no hay nadie que me haya cruzado y que le haya visto que me haya dicho excepcional, es excepcional su papel, así que debe ser difícil, ¿no? Superar a algo tan bien hecho. Bueno, pensá que eso lo hicimos el año pasado. Claro. El año pasado, con lo cual, digamos, uno también tiene que empezar a pensar, antes de que tuviera esta repercusión, ¿no? Tiene que pensar, sí, en trabajar. Y estamos ahí con un proyecto con Daniela Goggi, también como directora. Bien. Sobre una historia una película va a ser, una película muy particular, sobre el caso Sivak. Claro. Un caso de los años 80 en la Argentina ocupó también, ¿no? Otro de esos casos, ¿no? Otro de esos casos no resueltos, o por lo menos que generaron muerte y desolación. No nos olvidemos que Osvaldo Sivak fue secuestrado 2 veces y la última fue entregado muerto a un basural. Sí, cierto. Jorge, te pido una respuesta breve porque nos estamos quedando sin tiempo. ¿Te salís cuando ves una película, una serie, recién hablabas del cine de Estados Unidos, te salís del rol de actor y te podés contemplar y admirar a un actor determinado, una actriz que te deslumbre, que decís, qué bien, cómo me gustaría llegar a eso, saliéndote vos de tu rol de colega, digamos? ¿Te pasa eso? Sí, me pasa, sí. A ver, nosotros corremos con un vicio que si uno es actor y enseguida, claro, ¿viste? Uno ve la obra de uno y dice, uy, me acuerdo cuando lo grabé esto, estaba acá, llovía, tenía frío, bueno, la hicimos 20 veces y demás. Sí. De todas maneras, cuando uno ve grandes trabajos en grandes películas, y sí, yo soy de fácil emoción cuando veo algo que me mueve, no me lo guardo, lo juego y sí, amo el arte dramático y amo la actuación, con lo cual cuando veo un colega del país que sea, de los míos por supuesto, del mío ni qué decirte, ¿no? Hablo en términos de que esta serie tiene un elenco maravilloso, pero cuando veo algo de afuera también, sí, admiro mucho el trabajo. Además es tan importante el trabajo del actor, el trabajo de la ficción sobre todo, tan importante. Así es. Jorge, un placer, ¿eh? Un placer, un verdadero placer haber compartido este rato con vos. Felicitaciones por tu trabajo y gracias por esta disposición para compartir con los cordobeses, ¿eh? Muchas gracias. Para mí un gusto como de costumbre, ¿eh? Un abrazo. Abrazo para todos. Hasta pronto. Gracias, querido Jorge. Hasta aquí llegamos con esta edición de Telefe Noticias con el gran Jorge Marrales. Chau, hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Nos vemos.